estudiar al discípulo Jacobo el menor. ¿Sí se acuerdan que vimos un Jacobo anterior, verdad? Sí. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver a Jacobo el menor. Se desconoce por qué le llaman el menor. Hay autores que dicen que es por la estatura, que era más pequeño, o hay autores que dicen que era por la edad, que a comparación del otro Jacobo, este era un poco más joven. A cierta ciencia no se sabe exactamente por qué, pero bueno, así es mencionado. Y esos tres discípulos que vamos a estar viendo más adelante, que son los que faltan, uno de ellos es Jacobo. Realmente no se sabe, pues si de nosotros no sabíamos mucho, de este discípulo no se sabe nada, más que fue mencionado como discípulo. Entonces, vamos a tratar de entender a este personaje de la Biblia a través de lo que hemos sabido de los otros discípulos, ¿sí? Entonces, en Lucas 6:15 dice Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote. Bueno, ya sabemos que es hijo de Alfeo, ¿sí? ¿Quién es Alfeo? Pues es algo que vamos a aprender más adelante. Bueno, como les expliqué, dice, poco se sabe de él, excepto el hecho de que fue llamado para ser apóstol. Dice, bueno, ya de lo que sí sabemos, para poder ser discípulo, que fue un hombre que dejó todo para seguir a Cristo. Yo creo que es una parte muy importante que lo puede definir. Y dice en Lucas 18, de 26 al 30, y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo, he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Bueno, pues Jacobo fue uno de esos, ¿verdad? Que dejó. Digo, no sabemos si era casado, si tenía hijos, si era soltero, estaba separado, no sabemos. Lo que sí sabemos es que dejó todo, ¿sí? Dejó todo por seguirlo a él. Y eso es loable, ¿verdad? Porque ¿quién de nosotros estaría dispuesto a dejar todo? ¿Sí? ¿Quién? Pues yo creo que ese llamado de seguir a Cristo, a veces mucha gente piensa que si tiene el llamado, pues pudiera ser tan fácil, ¿verdad? Por eso me admiran los pastores. Y la verdad que los pastores hoy en día pues son gente dedicada completamente casi a la iglesia. Y hay muchos ejemplos de pastores donde incluso sus propias familias son descuidadas por ellos mismos. ¿Sí o no? Sí. O sea, hay mucho. Muy susceptible. Mucho, o sea, y a veces nosotros pudiéramos señalar, ¿no? Es que como el pastor está en la iglesia y desatiende a su esposa y a sus hijos. Pero el llamado que está mencionando aquí, o sea, como que es un poco incongruente, ¿no? Pero si ellos, yo no sé si imagínate que tuvieran su esposa y nos hubieran, ¿sabes qué? Nos vemos, ahí te dejo y ahí te ves. ¿Cuál sería el testimonio de los discípulos delante de sus familiares y de la gente que los conocía a ellos? Que dejaron todo. O sea, muchos pudieran haber dicho, pues qué responsables, ¿no? ¿Cómo te vas allá y dejas a tu familia? Pero Dios, en su palabra, a mí es claro lo que él menciona. Entonces, es un punto a reflexionar.
sabemos que eran testigos valientes e intrépidos, ¿sí? Así eran. Ya en varias ocasiones vimos pues lo que hacían ellos, y yo creo que estando en el mismo equipo, pues estaban igual en el mismo riesgo que los otros, aunque él no haya comentado lo que, por ejemplo, comentaron los hijos del trueno, o comentaron el apóstol que vimos la semana pasada, Tomás, que dijo, pues aunque nos muramos, vamos a seguirte. Pues todos eran un grupo. Yo creo que muchos de ellos, a lo mejor Jacobo, se tronaba los dedos y decía, che, pues yo estoy en este equipo, pues le voy a tener que entrar, ¿sí? Yo creo que en este tiempo el Señor Jesús, cuando le decía a alguien, sígueme, yo creo que era una orden, no era a ver si lo podías hacer o no. Y si no, pasaba lo que uno que le dijo, quiero seguirte, dijo, sí, sígueme, y le dice, déjame ir a vender, a enterrar a mis padres. El Señor le dice, no, que los muertos entierran a sus muertos, tú ven y sígueme. O sea, yo creo que es una orden, no es tanto la valentía, ni mucho menos, es que en forma directa que el Señor Jesús te haya llamado, ha de ser algo impresionante, y dejar, como tú dices, dejaron esposas, propiedades, tierras, ganado, todo lo que tenían, por seguir la orden del Maestro. Sí. Pero aún, don Peter, o sea, a mí me impresiona que aún pastores con esposos, hijos, porque muchas veces se menciona, ¿no? Dice, los hijos de pastores son los peores. Y la verdad es que los hijos pues conocen realmente la vida del papá, y pudieran decir, bueno, mi papá pastorea una iglesia, pero no me pastorea a mí, quizás porque él necesita más tiempo del papá. Pero ellos, en ningún momento se sabe de algún discípulo que haya dicho, y pasó tiempo con su hijo, o pasó tiempo con su esposa, porque estoy seguro que algunos sí estaban casados, no eran todos solteros. La suegra de Pedro. Exactamente. Entonces, si ocurre eso, pues es algo como que no entiendes. Bueno, espiritualmente lo entiendes, porque sabes que es el llamado, y ellos reconocieron esa parte. Pero ni sus esposas, ni sus hijos, yo creo que supieron tanto de esto. Ahora sabemos que el centro de la Biblia es Cristo, es Dios. La atención estaba puesta en ellos. Y en un plano secundario pues estaban los apóstoles con todo lo que ocurría. Yo me imagino que en un tercer plano, más abajo, gente externa, pues con respecto a lo que ocurrió y lo que Dios nos quiere hablar a través de su palabra. No, y fíjate, Jera, perdón, ¿y qué pasa con esas familias si estaban casados ellos? Porque todos murieron trágicamente. ¿Qué pasó aparte con ellos? ¿Qué pasó con ellos? Entonces yo creo que en esta vida, o sea, hoy, en este tiempo, pues los pastores que realmente tienen el llamado, que realmente que oyeron la voz de Cristo a su llamado, pues yo creo que ocurre exactamente lo mismo. Y muchos que no entendemos esa parte, porque yo creo que hace algo increíble sentir eso, pues yo no entiendo esta parte, o sea, ¿cómo dejas todo eso? Buscar lo espiritual, o sea, no sé, pero es una lección que tenemos ahí. Bueno, sabemos que eran testigos valientes e intrépidos. Dice, en los evangelios, Mateo y Juan, que fue escrita por los apóstoles, y Marcos y Lucas, que fueron escritas por amigos cercanos a los apóstoles, describen con sinceridad tanto sus debilidades como sus virtudes. Sí sabían que estos evangelios, Marcos y Lucas, no están hechos por los apóstoles, ¿verdad? Porque mucha gente piensa que Mateo, Marcos, Lucas y Juan todos eran apóstoles, y no es cierto, ¿sí? Bueno, dice, los apóstoles no se presentan como figuras imaginarias, sino como gente real, común y corriente. Los relatos en la Biblia donde aparecen los apóstoles en primer plano a menudo es para manifestar dudas, incredulidad o confusión. Fíjense, esa parte me impresiona, porque Dios quiso reflejar en la Biblia
la vida de hombres comunes, pero no exaltar sus virtudes, sino más bien exaltar sus equívocos, por llamarlo con un nombre. ¿Por qué? Para podernos reflejar nosotros en ese aspecto, es decir, nosotros somos tan comunes y corrientes como estos Que hombres. tenemos errores. Y tenemos errores, exactamente. Pocos somos los perfectos, tocayo. Dice, vemos considerándose a sí mismo más de lo debido. Sería una situación que ellos presentan. ¿Sí se acuerdan que cuando estuvieron peleando por un lugar, cuando dijeron quién es el mejor de nosotros? O sea, ellos se consideraban mejor, como uno de Compostela que dice que es el mejor, pues, ¿verdad? Hablan cuando deberían quedarse callados. Yo no los hablo de que den bien de Como que ya va de dice, desconcertados Eso de la cabeza. desconcertados acerca de cosas que deberían entender. O sea, la muerte de Cristo fue anunciada a ellos en muchas ocasiones y ellos no entendían esa parte. Nunca recordaron. Dicen, muestran más confianza en sus propias habilidades y recursos de Dios. Dice, de modo que sus limitaciones y debilidades se ven con más frecuencia que sus puntos fuertes. ¿Sí? Así es como lo presenta la palabra. Dice, ahora, hay muchas pocas manifestaciones de hechos grandiosos realizados por los apóstoles. Hay muy pocas, sí hay, pocas. Dice, se les dio poder para sanar, resucitar a los muertos y echar fuera demonios, pero aún esto está narrado de tal manera que se hacen claras sus imperfecciones. Sí saben, ¿verdad? ¿Se acuerdan que les dijo Jesús, vayan, saquen demonios, sanen, etcétera, etcétera? Y se les dio poder. Dice en la Biblia, ¿alguien puede leer esta parte? ¿Quién? Cuando regresaron a donde estaban los discípulos, los encontraron rodeados de una gran multitud y algunos maestros de la ley discutían con ellos. Al ver a Jesús, todos corrieron a saludarlo llenos de admiración. Él les preguntó, ¿qué están ustedes discutiendo con ellos? Uno de los presentes contestó, Maestro, aquí te he traído a mi hijo, pues tiene un espíritu que lo ha dejado mudo. Donde quiera que se encuentre el espíritu, lo agarra y lo tira al suelo y echa espuma por la boca, le rechinan los dientes y se queda tieso. He pedido a tus discípulos que le saquen ese espíritu, pero no han podido. Jesús contestó, gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Traigan acá al muchacho. Entonces llevaron al muchacho ante Jesús, pero cuando el espíritu vio a Jesús, hizo que le diera un ataque al muchacho, el cual cayó al suelo, revolcándose y echando espuma por la boca. Jesús le preguntó al padre, ¿desde cuándo le sucede esto? Y el padre contestó, desde que era un niño. Y muchas veces ese espíritu lo ha arrojado al fuego y al agua para matarlo, así que si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, ¿cómo que si puedes? ¿Estás viendo quién soy yo? ¿Cómo que si puedes? Todo es posible para el que cree. Entonces el padre Del muchacho. El muchacho gritó. A ver, me perdí. Entonces el padre del muchacho gritó, yo creo, ayúdame a creer más. Al ver Jesús que se estaba reuniendo mucha gente, reprendió al espíritu impuro, diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te ordeno que salgas de este muchacho y que no vuelvas a entrar en él. El espíritu gritó e hizo que le diera otro ataque al muchacho. Luego salió de él, dejándolo como muerto, de modo que muchos decían que en efecto estaba muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Luego Jesús entró en una casa y sus discípulos le preguntaron a solas, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar ese espíritu? Y Jesús les contestó, a esta clase de demonios solamente se le puede expulsar por medio de la oración. Wow. ¿Qué aprendemos de esta parte de la Biblia? Dice que ahí la autoridad no tiene nada que ver, es pura oración. Que digas, bueno, con una autoridad que resucite. Ajá.
Que te salgas demonio. O que te salgas demonio. No se salía. Y aquí más bien con oración dice. La oración es algo Tiene poder. importante de él, pero ¿qué más ven en esta parte? No, pues que existe el maligno. El maligno está entre nosotros y está café, como dicen. Por eso dice que hasta cuándo tendré que estar con ustedes para que hagan lo que deben de hacer. Sí, yo creo que Dios fue muy duro ahí con ellos, Sí, ¿no? así. O sea, en pocas palabras, quítense, no saben nada. Pero fíjate el juego de la fe, ¿no? Todo es posible para el que cree. Fíjate el reto. Para el que cree. Qué bonito, ¿eh? Fíjate bien, para Para el que cree. Antes de la oración, Para el que cree. y el creer. ¿Sí? Y dice, y es que ya ves que dice, bueno, si tú puedes, ¿no? Pero mira el 24, todo. Entonces el padre del muchacho gritó, yo creo. Pero fíjate, dice, ayúdame a creer más. La fe. O sea, sí creo. Realmente lo estaba creyendo. Dudó, no, bueno, si tú puedes, pues, claro que puedo. Pero ayúdame a creer. Digo, ¿cómo en tu manera de hablar, pues está la vida y la muerte? En tu lengua está la vida y la muerte. Y otros decían, con que digas la palabra ya estará sano el siervo del centurión. O sea, no es necesario que vayas. Dilo nomás. Pero pareciera que nosotros le damos orden a Jesús, ¿no? O sea, si tan solo tocare su manto, yo seré sanada, la mujer de flujo. Si tan solo, tú dilo. Si tú quieres, quiero ser limpio. Pero fíjate cómo el que quiere el favor, como que le dijera a Dios, haz esto, di, toca. O sea, se me hace bien interesante cómo habla la fe, pues, ¿no? O cómo tu fe te permite decirte ciertas cosas o quedarte callado. No creo. Al final de cuentas. Ese es un factor. La persona que desea el milagro, ¿sí? Pero a ver, Lupita. Ahora, yo creo definitivamente que esto es un reto para los cristianos, porque la palabra del Señor dice que nosotros haremos cosas más grandes que las que hizo Jesús. Eso lo dice en su palabra. Entonces yo creo que hombres como ahorita lo estamos viendo, que dijo el Señor, no pueden hacer esto, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Sin embargo, después vemos a hombres como Pedro y Juan cuando iban entrando a la iglesia, a la hermosa provincia, que les dice a un paralítico, dice que le pedía limosna y le dice, no tengo, de lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate. Y se levantó y entró caminando. O sea, ese poder lo debemos de tener los cristianos, los que realmente aceptamos a seguir al Señor Jesús y hacer lo que el Señor Jesús hizo. Lo que pasa que pocos somos los cristianos en el mundo que tenemos, ¿cómo te diré? Yo no le llamo poder, sino la dependencia absoluta de Dios. Y saber que si yo ordeno algo en el nombre del Señor, el Señor lo va a hacer. Porque la palabra del Señor dice, todo lo que pidieres en mi nombre creyendo, lo haré. El problema es que no creemos. Ese es el grave problema. Ese factor. Y ahí hay dos conceptos muy diferentes. Mucha gente decimos, yo soy creyente, yo creo en Dios. Pues los demonios también creen y tiemblan. Pero una cosa es creer en Dios y otra es creerle a Dios, que son dos cosas diferentes. Un cristiano debe estar las dos cosas unidas, creer en Dios y creerle a Dios, porque de lo contrario vas a ser igual que cualquier persona sin esa fe, sin esa, ¿cómo te diré? Esa seguridad de que el que te ordenó que lo hicieras tiene todo el poder del mundo. Actualmente y en la época de los apóstoles nadie tuvo ningún poder de hacer nada, sino Jesús a través de ellos los usó. Ok. En base a lo que hemos ahorita visto, este relato ocurre después de que Jesús viene del monte, tras la transfiguración, donde estuvieron 3 apóstoles. ¿Sí se acuerdan que vimos eso? Sí. Estuvo Pedro, estuvo Jacobo y estuvo Juan. ¿Sí?
cuando ellos 4 bajan, Pero no Jacobo, el otro. no, el otro, Jacobo el mayor, sí. Cuando ellos bajan, estaban los demás discípulos. Pudiéramos decir, bueno, Pedro no estaba, y ya vimos que después hizo milagros, ¿sí? Pero luego vamos a ver un ejemplo de Pedro antes de que Cristo muriera, ¿sí? Ahora, en este relato para mí hay un factor muy importante. Para que ocurra un milagro debe haber fe tanto del que hace el milagro como del que recibe el milagro, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Quizás el hombre sí tenía cierta fe porque conocía de Cristo, sabía de él, por eso llevó a su hijo. Pero los que no tenían una completa fe eran los mismos apóstoles, que es lo que hoy acabamos de mencionar. Lo que tú dices, el Sí. trasfondo de los apóstoles antes de Y después Y de, después de- es completamente diferente. y aún andando con Jesús, cuando iban en la barca, que el Señor estaba a todo dar dormido y los apóstoles no pudieron reprender las olas ni hacer Así es, nada. así O es. sea, los apóstoles antes de la ida del Señor Jesús fue su vida a su trasfondo. Después de que el Señor se fue y vino el Espíritu Santo y posó en ellos eran otros, eran hombres ya que dependían de él. Yo creo que no todos, no todos, pero vemos ejemplos, Pero cuando hay ejemplos humanos ahí. Ahora, ¿a qué quiero llegar? Desafortunadamente, mucha gente que conoce la palabra, y principalmente en iglesias cristianas, han devaluado al cristianismo por situaciones de esta. O antes Gente que se levanta y que no tiene la suficiente fe, pero piensa que tienen el don de poder liberar, de poder hacer milagros, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Yo me imagino la cara de todo el pueblo diciéndole, oye, pues aquí están tus discípulos y pues ninguno puede. Imagínate en iglesias donde la gente se levanta y dice, es que yo puedo, que abiertamente a veces lo dicen, yo puedo liberar demonios, yo puedo sanar, porque ellos sienten, pero tú ves el trasfondo y dices, es que tu fe es mínima, o sea, tú te has crecido más que tu espiritualidad. Y desafortunadamente por ese tipo de personas, la gente que no conoce de Cristo y que empieza a conocer, pues menosprecia ese tipo de situaciones. Pues es algo muy, muy complicado y muy difícil. ¿Sí? ahí viene lo que dice la palabra, falsos profetas, Exactamente. falsos cristianos. Exactamente. Porque si hubiera una gente que tuviera el don de sanidad, ¿por qué no se va al civil? Y que Que hay gente que está muriéndose en las últimas, sufriendo, ¿por qué no se va ahí a sanar? Así es. Porque no tiene el don, eso Dios lo da, no es mío. Pero el para apóstol tenerlo- Pedro cuando liberó al paralítico le dijo, en el nombre de Jesús, o sea, yo no lo tengo. Sí, yo pero soy- fueron después de. O sea, Ahí es que tuvo que ocurrir algo, tuvo que pasar algo para que él pudiera tener eso. Pues a mí me sorprende mucho cómo Dios te lo manifiesta en su palabra. Y a raíz de que vas escudriñando te vas dando cuenta de muchas cosas, de muchos factores que tienen que ocurrir para hacerlo. Ahora, hay gente que sí tiene ese don, no se jacta de tenerlo, pero lo tiene. Gerardo, aquí el problema está en que también el que recibe el milagro tiene que tener esa convicción de que va a haber. Claro. Sí, porque si el que va y ora y se desbarata y hace todo, pero si aquel que está recibiendo quiere recibir el milagro, no tiene la fe, Así es. Ahora, está hueco hace rato tú mencionabas, Pedro, con oración. con oración. Sí, pero antes de la oración está la fe. ¿Sí? O sea, ¿cómo vas a orar si no tienes fe en lo que crees? Es lo que decía hace rato Pedro igual. O sea, una cosa es creer y otra cosa es creerle. Ellos en este momento sí sabían de Jesús, sí sabían, pero no le creían en totalidad. ¿Por qué? Porque no entendía todo lo que decía. ¿Sí? No había Y eso No lo llevó a que creyeron fallaran. porque Jesús anduvo con ellos como humano.
Así es. Como humano, no como divino, no como Dios, sino que se separó, pues 100% divino y 100% humano. Y él anduvo con ellos en esa humanidad, caminó, se cansó, tuvo hambre, tuvo tentaciones, tuvo todo. Claro que cuando hubo que hacer cosas como el caso que alimentó a las 5,000 gentes, ahí se manifestó el poder de Dios. Pero no le creían porque imagínate si Pedro y yo andamos juntos toda la vida y resulta que al rato me dice, oye, fíjate que te recomiendo un doctor buenísimo. ¿Cómo se llama Pedro Guerrero? Pues, ¿cuál doctor si nos dedicamos a otra chamba diferente? Sí, don Peter, pero, o sea, yo entiendo esa parte en donde ellos vivían con Jesús, pero Jesús al sanar, al hacer todos los milagros, si tú lo veías, y tú veías un hombre que sí se cansaba, pero no era un hombre íntegro, pues te gana más lo emocional por querer hacer lo que Él hace y te olvidas de la parte teológica, espiritual. ¿Sí? O sea, si oían, es como asistir a la clase. Tú puedes tener un gran maestro, un doctor en algo, Pues si no y saber puso todo lo que atención, hace y verlo y saber quién es y todo lo que hace, y él te enseña, y por más que te enseñe, no lo arraigas a tu vida. sí, no, si no Y quieres puso hacer lo atención. mismo que él. Entonces tú quieres saltar de esta situación teológica y irte directamente a la práctica, hacer lo que él hace sin conocimiento, sin saber exactamente. Entonces, esta es una parte muy importante. O sea, vemos que Jacobo el menor, al igual que todos los discípulos, pues estaba, pero no estaba. Que él quería, pero no podía. Entonces llevó algunos chascos. Dice, el único lugar en el que los evangelios donde un apóstol específico hace algo verdaderamente extraordinario es cuando Pedro empezó a caminar sobre el agua. ¿Sí se acuerdan? Usted lo acaba de mencionar. Es algo que normalmente todos conocemos, ¿no? Pedro caminó en el agua. Pero ¿qué pasó con Pedro? Dice, pero inmediatamente empezó a hundirse. ¿Sí? Imagínense la escena tan impresionante. Él camina viendo los ojos de Jesús. En el momento en que baja los ojos y ve las olas, él las se hunde. Sí, dice, ¿Por qué? Porque dejó de creer en el que domina las aguas. Pues. dice, después de esto, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que él y llegaran al otro lado mientras él despedía a la gente. Cuando la hubo despedido, Jesús subió a un cerro para orar a solas. Al llegar la noche, estaba allí él solo, mientras la barca ya iba bastante lejos de tierra firme. Las olas azotaban la barca porque tenían el viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo. Es un fantasma. Pero Jesús les habló diciéndoles, calma, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió, Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Gritó, sálvame, Señor. Al momento Jesús lo tomó de la mano y le dijo, qué poca fe tienes, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, se calmó el viento. Así es, así es. ¿Cuántos de nosotros creemos en Jesús, lo vemos y empezamos a caminar sobre el agua, ¿no? Y cuando vemos que la situación se pone más complicada, nos empezamos a hundir y empezamos a buscar otras situaciones que no sea esta? ¿Sí o no? No, bueno, ahí en Mateo, no sé si en Lucas también está narrado esa parte, ¿no? Pero ahí como que Lucas dice a la tercera vigilia, o sea, 3, 4 de la mañana más o menos. Ajá. Entonces imagínense, tú a qué distancia puedes ver a alguien en medio del mar a las 4 de la mañana, o sea, tan oscuro. Ajá. Pues ves un espectro ahí, ¿no? Así es. Entonces preguntaba a alguien, ¿cuántos pasos
¿A cuántos metros verías a alguien, Peter, desde la barca en el mar a las 4 de la mañana? Pues, ¿10 metros, 20 metros? 10 metros, no. Cuando mucho. Entonces muy buena pregunta, dice, ¿cuántos pasos dio Pedro para llegar a Jesús? ¿Cuántos creen?